buenas tardes. Soy Arvin Hernández, el director de Visitas Arqueológicas de México. Y tenemos aquí el honor y el placer de estar con el doctor Baltasar Brito Guadarrama. Él es el director de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Para leer un poquito del currículum del doctor, él es licenciado en Historia, maestro y doctor de Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado como profesor de Paleografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de Historiografía en el posgrado de Estudios Mesoamericanos, donde también es tutor. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, el Códice Chavero de Huejotzingo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el lienzo de Ajusco, Títulos Primordiales, el Códice Guillermo Tobar de Huejotzingo, Códice Humboldt, en el fragmento 1 y el Azoyú 2, entre algunos más. También entre sus artículos destacan el manuscrito de Francisco Paso y Troncoso sobre el Códice Ciclográfico, en Estudios de Cultura Náhuatl número 37, y The Meaning of the Codices for the Present Days Indigenous People, en la revista alemana Indiana. Como proyectos individuales, él participa en la bibliografía moderna, en el tránsito de una generación, de José María Ágreda, Alfredo Chavero y Juan B. Higuinis. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, por el espacio y por la oportunidad de platicar con usted. Creo que este tipo de entrevistas también le sirven mucho a la gente que nos sigue y a la gente que a lo mejor no está tan relacionada con el tema académico del estudio de la antropología en México, de la historia. Entonces creemos que esto también es un buen aliciente para las nuevas generaciones que están interesadas en retomar estos estudios historiográficos, estos estudios antropológicos, para ver cómo es que se desarrolla un académico en este ramo aquí en México. Entonces, pues nos gustaría iniciar esta entrevista con una duda, yo creo que bastante obvia, para muchos de nuestros seguidores, incluso para nosotros también, que nos mencionara cuál es la obra más antigua que tiene en resguardo la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Bueno, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que tendríamos que comenzar diciendo que aunque está dentro de las instalaciones del museo, no es del museo en sí, sino más bien es la biblioteca de todo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que por algunas razones históricas siempre ha estado ligada al museo. Desde 1825, que se funda el Museo Nacional, hasta 1888, que ya comienza una de las secciones del museo, que es biblioteca, pero con los años es una biblioteca ya de muchos años, se hace como independiente del museo, y entonces es el área normativa de todas las bibliotecas del instituto y de todos los archivos del instituto. Y entonces en este caso sí creo que era preciso mencionarlo, porque pues no forma parte en sí del museo, pero trabajamos muy de cerca con el museo en sí, ¿no? Entonces es interesante. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Morales, y igual le agradecemos su participación en este proyecto que tenemos. Y bueno, también una de las preguntas que surge es: ¿las personas les gusta la historia? La gente, digamos, sí le interesa un poco saber sobre la historia de México, sobre todo aquí en nuestro país, pero muchas veces no sabe cómo acercarse o no tiene los medios para acercarse a este tipo de información. Entonces, nos gustaría que nos dijera un poco cómo las personas podrían acceder a los documentales o al acervo, de la biblioteca, y qué es lo que necesitaría. Sí, bueno, la verdad es que es muy sencillo acceder a la biblioteca. Se necesita únicamente una identificación, cualquiera que ésta sea, y acercarse aquí en el primer piso del museo, del edificio del museo, para que los compañeros de servicio le puedan dar el libro que requieran. Tenemos varias computadoras a donde pueden acceder a nuestro catálogo, y de inmediato se llena en este momento un papelito muy sencillo, se pide el libro y se lo prestan, y pueden acceder después
las diferentes áreas para la consulta de los mismos. Esta es una biblioteca especializada. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos libros de todos los temas, tenemos libros nada más de las especialidades que el instituto desarrolla en específico, llámese antropología, con todas las ramas, etnología, lingüística, arqueología, antropología social, antropología física, llámese folclore o etnomusicología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas áreas también de conservación, porque una de las áreas sustantivas del instituto es la conservación de los bienes del patrimonio de nuestro país. Entonces también tenemos libros en ese sentido. Entonces la gente cuando viene solicita de manera muy fácil, no le vamos a exigir ningún otro documento más que una identificación y que pase a consultar el libro. ¿Qué tenemos en esta biblioteca? Bueno, como dije, es especializada en antropología y en historia, pero tradicionalmente esta es una de las instituciones más antiguas de nuestro país y resguardamos, por ejemplo, en una bóveda bancaria todos los códices que tiene el instituto, que son 98 códices originales más una cantidad similar en copias históricas. Entonces, ese patrimonio bibliográfico se resguarda en una bóveda especial con características, con condiciones idóneas como temperatura, como luz, o sea, la luz cuando se cierra queda en completa oscuridad y la humedad, se controla mucho la humedad para que los documentos siempre tengan una estabilidad y que duren muchísimos siglos, ¿no? Esa es la intención. Pero no es lo único, tenemos una gran cantidad de libros sobre historia, sobre antropología y sus ramas afines, y también tenemos una gran cantidad de manuscritos. Tenemos 68 fondos históricos que van desde documentos originales, por ejemplo, de los héroes de la independencia, de la revolución, hasta documentos, fotografías de índole arqueológico, por ejemplo, de los fotógrafos del siglo XIX más importantes. Tenemos una colección de cartes de visite, esas pequeñas fotografías que retrataron a toda una sociedad y que fueron elaboradas por una gran cantidad de fotógrafos, tanto nacionales como extranjeros. Tenemos mapoteca, tenemos una muy buena cantidad de manuscritos, por ejemplo, el fondo franciscano, que es muy importante, tenemos nosotros una parte, y la Biblioteca Nacional de México, ubicada en la universidad, en el campus universitario, tiene también una sección importante sobre ese fondo, y tenemos en realidad colecciones especiales como esta que ustedes están viendo aquí, que es la colección de don Alfonso Caso. Tenemos su archivo, el archivo de don Silvio Zavala, tenemos las bibliotecas de otros investigadores como Gabriel Moedano, que era un etnomusicólogo y un etnógrafo importante del instituto y de México en general. Entonces, en ese sentido, creo que la gente puede acercarse a consultar los fondos sin mayor problema. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito ver un manuscrito histórico? Bueno, ahí sí ya tenemos un poco más de reserva, por así decirlo. Tendrían que traer una carta en donde nos expliquen cuál es el interés por ver el documento original. Porque como pues es obvio, estos documentos tienen un valor histórico excepcional, entonces no son fáciles de prestar, por todo lo que implica para nuestro país desde el punto de vista histórico. Entonces lo que hemos hecho es que están digitalizados o los tenemos en microfilm. Entonces tenemos este servicio de microfilm para que la gente pueda primero revisar los documentos y con base en ello pues llevar a cabo alguna investigación o simplemente por saber un poco más sobre ciertos temas. Esa sería de manera general lo que podría decirles para poder acceder a los fondos. Ok, también, bueno, ya vimos más o menos nos mencionó un poco de la riqueza en el acervo que tiene la biblioteca. Ahora, ¿cómo es que está organizada esta biblioteca? ¿De qué manera está organizada? Y más o menos, ¿cuántas personas laboran para mantenerla de esta manera? Bueno, la biblioteca está dividida en varias secciones. Debemos de decir que esta es la biblioteca más importante, pero no es la única. El instituto tiene alrededor de 69 bibliotecas en toda la República.
Entonces, este es el área normativa. Desde aquí se dan las instrucciones para que se cataloguen correctamente, para que se lleven a cabo los trabajos bibliotecológicos necesarios. Entonces, además, esta biblioteca es el área normativa también en cuestión de archivos del Instituto Nacional de Antropología. ¿Esto qué quiere decir? Que todos en la República, todos los museos del instituto, las instituciones internas, o sea, las divisiones internas, las coordinaciones nacionales, generan documentación. Entonces, conforme va pasando el tiempo, es necesario que se tenga un control correcto de toda la documentación que se elabora al interior del instituto, porque tal vez ahorita mucha de esta información, pues digas, se hizo una exposición, pero pues ya, ¿no? Se hizo y ya. Y no, la verdad es que no. Nosotros tenemos la obligación de ir guardando la documentación el tiempo que nos mandata la ley, y después tendríamos que valorar qué tipo de información o de documentación puede tener condiciones para considerarse histórica, y esa colección o esa cantidad de documentos pasará a formar parte de un archivo histórico, y cuando no tenga la relevancia, entonces se procederá a dar de baja, pero siempre siguiendo los aspectos de ley que nos exigen la ley de transparencia y la ley de archivos. Entonces, la verdad es que está dividido en varias secciones. Este es el área normativa de todo a nivel nacional, pero internamente tenemos está dividida en 3 subdirecciones, que sería la de archivos precisamente, la de bibliotecas y la subdirección de esta biblioteca en particular. Esta biblioteca tiene alrededor, en conjunto, tenemos un poquito más de 100 personas que laboran, tanto en este espacio como en un espacio que tenemos en Iztapalapa que se llama el Archivo de Concentración, en donde los compañeros están haciendo precisamente la valoración documental a la que aludí hace un momento. Tenemos una sección de investigación, tenemos ahorita 9 investigadores, investigadoras, que se dedican precisamente a estudiar los fondos de la biblioteca. Entonces, no sé, algún investigador tiene interés, por ejemplo, en estudiar un códice, entonces lo analiza hasta que publica un libro, ¿no? Esa sería como que la sección de investigación. Y bueno, las 3 subdirecciones que son las que conforman a la biblioteca en sí misma. Bueno, ahorita nos habla acerca de investigadores, investigación, y también la pregunta va dirigida precisamente en esa cuestión, sobre todo su persona. ¿Cómo, cuando usted se dedica a investigar el material que usted produce, de qué manera lo puede acercar más a la gente no especializada, o sus investigaciones van dirigidas precisamente a las personas que solamente estudian, digamos, en este caso, la historia? Bueno, yo creo que todos los que escribimos algún libro o queremos dar a conocer alguna investigación, siempre quisiéramos que llegara a un amplio público. Desafortunadamente, a veces no resulta del todo como uno quisiera. Primero porque se hacen una cantidad de libros específica, después porque la distribución del libro no es precisamente la más eficaz. Y para contrarrestar un poco eso, lo que hemos hecho como biblioteca es digitalizar algunas revistas. Es un proceso que va a durar un tiempo y que a la larga creo que así serán las bibliotecas. O sea, el usuario irá cada vez menos a la biblioteca porque tendrá a su disposición de manera virtual los libros y los artículos, las revistas. Entonces, desde su casa accederá a la página de la institución que quiera acceder y comenzará a hacer su búsqueda y tendrá de inmediato el libro disponible de manera digital. Entonces, ese es el principio. Yo creo que ya tienen algunas instituciones más tiempo haciendo esto que otras, pero al final de cuentas creo que ese será el futuro de las bibliotecas. Y las bibliotecas, por supuesto, que no van a desaparecer, simple y sencillamente se modificarán para, por ejemplo, alguien que necesite ver la materialidad del libro, la materialidad del manuscrito, para analizar si la firma es genuina, por ejemplo, en algún manuscrito, si tiene marca de agua, si tiene sellos que nos permitan saber más o menos si es genuino o no lo es, de acuerdo a ciertos estudios de diplomática o de paleografía.
Particularmente la biblioteca lo que está haciendo en ese sentido es subirse al carro de lo digital. Si no nos subimos en las bibliotecas, creo que las bibliotecas que no lo hagan tendrán problemas, a lo mejor no en 2, en 5 o en 10 años, pero sí de ahí para allá se convertirán en obsoletas. Entonces lo que estamos haciendo es jugar precisamente a esa intención de que las revistas estén desde el punto de vista, o sea, que estén digitalizadas para que sea el acceso mucho más sencillo. Ya no va a ser necesario que la gente venga, desde su casa podrá consultarlo, y a eso estamos tirándole nosotros como Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entonces, eso desde luego implica mucho, porque los equipos son caros, porque hay que pagarle a una persona que haga la digitalización, y luego a un especialista que conforme una página idónea, bonita, llamativa, y si no tan llamativa, por lo menos sí muy funcional, ¿no? Para que sea muy rápido acceder. Entonces, en ese sentido, creo que el investigador, en el caso mío, bueno, yo me gusta, particularmente he estudiado la historia antigua, algo sobre el corrido en México, particularmente el corrido suriano, que yo soy de la región del sur, entonces me tocó como heredar ese aspecto cultural, particularmente del corrido suriano. Entonces lo he tratado de entender y de dar a conocer precisamente con esa finalidad. Entonces, sí, yo permito, por ejemplo, que mis libros estén digitales. La gente que no los pueda comprar o que le sea difícil acceder a un ejemplar podrá verlo en el internet. De hecho, por ejemplo, el códice Chavero, que lo publicó el instituto hace muchos años, yo todavía ni trabajaba en el instituto, lo publicaron y está digital. La gente puede acceder a la página del instituto o poner publicaciones INA y puede descargar inclusive el libro para tenerlo. Entonces eso es lo que nosotros como investigadores pues intentamos hacer, que sea muy fácil que llegue a la gente. También nos gustaría saber, usted ya que está tan de cerca con este impresionante acervo que se tiene en la biblioteca, ¿cuál es la importancia histórica de este recinto en el que usted trabaja? Para usted, ¿cuál es la importancia histórica más representativa de este lugar? Bueno, yo creo que esta es la biblioteca más importante de Latinoamérica en el ámbito de antropología y de historia, para empezar. Desde luego, para nuestro país, esta biblioteca es fundamental en virtud primero de su antigüedad y después por la gran cantidad de documentos importantes que se resguardan aquí. Así como mencioné en un principio lo de códices, puedo hablar, no sé, de la documentación que tenemos sobre la independencia. Tenemos documentos de Morelos, firmados por él y por muchos otros personajes históricos. Pero ¿para qué queremos guardarlos? O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, primero porque esos manuscritos y esos documentos nos permiten reconstruir los procesos históricos. En la medida en la que conozcamos los procesos históricos y cómo se fueron así llevando a cabo y cuáles fueron los resultados que se obtienen de ciertos movimientos sociales, creo que estamos en la mejor perspectiva de analizar por qué somos así. Por ejemplo, tenemos manuscritos de Chimalpain, que fue un indígena noble de Chalco, que escribió historias fundamentadas primero en la tradición oral y luego las plasmó, o también tuvo documentos. Tenemos documentos de Alba Iztlilxóchitl, sus documentos manuscritos. ¿Y eso para qué nos sirve a una persona que camina por Reforma? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos historia? La gente se pregunta. Nosotros mismos como historiadores estoy seguro que nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, lo que pasa es que en la medida en la que conozcamos cómo se fue gestando lo que ahora es nuestro país, que a lo mejor hace muchos años, cerca de 500 ya vamos a estar cerca, se llamó México Tenochtitlan. Y bueno, hubo unas personas que a pesar de que ya estaban los españoles aquí, se dieron a la tarea de rescatar la historia antigua de las personas y de los pueblos que conformaban este valle que lo formaban, que participaban activamente en la naturaleza, tenían una comunión.
¿Y para qué es importante para una gente que camina ahorita aquí adelante? Yo creo que es importante porque en la medida en la que conozcamos de dónde venimos y cómo fuimos y por qué somos así, podemos entendernos ahora. Porque la historia, curiosamente, se hace de ahora, de hoy, hacia atrás, ¿no? Pero curiosamente es una dialéctica interesante del pasado presente para con el futuro. Yo sí estoy convencido de que en la medida en la que una persona venga con su hijo a este museo y admire, no sé, por decirlo, de las piezas más conocidas, la Piedra del Sol o calendario azteca, la Coatlicue, y entonces la mire y vea que la gente que vivió aquí hace 500 o más años tenía ya una civilización y una cultura importante, aprenderemos a valorarla y aprenderemos a saber de dónde somos principalmente. Creo yo que esa es como que la función de cualquier lugar que se dedique a la cultura. En pocas palabras, creo, somos un espejo del mexicano. Tal vez no del mexicano actual, pero sí el señor que hizo la vasija o los señores que hicieron el calendario, ahí está su obra y ha perdurado. Creo que esa es la función de todo investigador, además, decirnos para qué, por qué, responder esas preguntas fundamentales. Bueno, y también ahora un poquito más académico en el aspecto del estudio con usted, nos gustaría saber sus experiencias que tuvo precisamente en el seminario de estudios mesoamericanos y nos contar un poco esas experiencias, sobre todo al lado del doctor Miguel León Portilla, doctor Patrick Johansson. Nos gustaría contar un poco acerca de ese mundo académico que usted vivió antes de ser ya una persona encargada de tan importante recinto. Sí, bueno, yo creo que todos hacemos un esfuerzo. Desde que yo salí de la escuela de antropología, pues siempre he tenido como que el interés y el gusto particular sobre ciertos temas. A mí me llamó siempre la atención el náhuatl y me llamó mucho la atención los códices. Desde luego, como etnohistoriador, vi a transcribir documentos antiguos y me gustó tanto eso que, por ejemplo, comencé a dar clases porque me gustaba tanto que yo quería como platicarle a los chavos mi experiencia sobre la etnohistoria y particularmente sobre la paleografía. Cuando terminé la escuela me gradué estudiando un códice inédito. En ese entonces tuve la suerte también, antes de estar con el doctor León Portilla, de que Luis Reyes me asesorara. Fue mi amigo Luis, ya murió, pero de él aprendí muchas cosas. Era también uno de los sabios, nahuatlato, él que tenía un gran conocimiento sobre los códices en particular, pero en general sobre la historia de México antiguo. Después, antes inclusive de él, cuando todavía ni era estudiante, tuve la suerte de ser alumno también de Joaquín Galarza, que fue otro. De hecho, él fue quien me dijo a mí, porque yo estudiaba 2 materias en la ENA como alumno especial, o sea, no inscrito, vamos. Y el maestro Joaquín fue quien me dijo, pues si te gusta, ¿por qué no vienes 5 veces a la semana, no 2? Yo lo analicé, tiene razón, me inscribí, hice mi examen, lo pasé, me quedé, y bueno, terminé la carrera. También ya murió el maestro Joaquín, pero todos ellos me dejaron en mí por lo menos el gran interés y compartíamos el gran amor por la historia y sobre todo por los temas de los pueblos indígenas. Cuando entré al posgrado de estudios mesoamericanos, hay desde luego muchos maestros, tuve varias clases que tomé. De todos ellos, por supuesto, recibí lo mejor. He sido muy inquieto y siempre a la mejor pregunto hasta de más. Entonces eso llamaba la atención. Y particularmente con el doctor León Portilla, yo llegué en el segundo año de la maestría. Y de inmediato creo que fue algo normal porque pues él es un gran conocedor. Con él estaba Patrick,
aunque yo con Patrick he sido más bien amigo, él no ha sido mi maestro directamente, pero hemos trabajado en algunas cosas juntos y hemos compartido el gusto también por todo esto. Pero particularmente con el doctor León Portilla nos entendimos en algunos aspectos, pero creo que principalmente en el gusto por los libros. Él tiene un gran gusto por los libros, entonces los libros han sido algo que a mí desde que yo era chamaco me gustaron, y bueno, con el paso de los años comencé a hacer una colección, sobre todo de códices, y entonces yo llegaba con el doctor León Portilla y le decía: doctor, tengo este libro. Oiga, ese libro no lo tengo, ¿por qué? ¿Dónde lo encontró? O ayúdeme a conseguirlo. Y entonces teníamos esas pláticas que eran también muy enriquecedoras, pues porque yo le hablaba, no sé, por ejemplo, de Charles Dibble. Yo lo conocí, él fue mi amigo, fíjese que entonces me platicaba las anécdotas, y para mí era como revivir parte de la historia del libro en sí, que es la parte que no se conoce, porque en ocasiones tú ves un libro, pero nunca te pusiste a pensar cómo era el señor que lo hizo o la mujer que lo hizo, ¿no? Entonces, para mí, encontrar la parte del libro en sí, la investigación plasmada en papel, y de pronto saber que Charles Dibble era muy alto, era de tal forma, hablaba de tal manera, o dijo tales cosas en alguna charla, era como que muy llamativo, ¿no? Y entonces al maestro le gustaba, yo creo, alguna vez me lo dijo, que él mencionaba un libro y yo conocía el libro. Entonces decía: Del Paso y Troncoso hizo la Biblioteca Anáhuac. Sí, pues publicó tal libro y tal cosa y tal Entonces eso como que le gustó mucho al doctor, y entonces comenzamos, alumno-maestro, a tener esa relación que es muy interesante porque es enriquecedora. Porque yo creo que también los maestros, por eso dan clases también, porque aprenden mucho. Yo doy clases porque aprendo mucho, curiosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasó el tiempo, yo terminé el doctorado, tuve la suerte de que él me asesorara también, estuvo en mi examen de doctorado, él fue el presidente del sínodo, igual estuvo Patrick, por ejemplo, porque bueno, han trabajado mucho sobre la cultura nahua en particular, y bueno, después de un tiempo el doctor Miguel me invitó a trabajar en algunas cosas con él, ya hemos publicado juntos, lo cual para mí pues ha sido todo un honor, primero porque el doctor tiene toda su vida, ya tiene ahora 90 años, tiene toda su vida trabajando en esto, pero creo que en ese sentido ha sido muy, muy interesante. Y debo de decir que aunque algunos otros investigadores no han sido mis maestros, pero sí hemos compartido mucho esta parte académica. Por ejemplo, Alfredo López Austin, que nunca fue mi maestro en realidad, o por lo menos directamente, pero creo que un libro escrito por alguien también puede convertirse en un maestro, aunque no te haya dado clases. Entonces yo me siento alumno de Del Paso y Troncoso, aunque ni lo conocí. Y me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Desde luego, bueno, apenas cumplió 100 años de que falleció. Cuando él falleció, yo cumplí 50 años después de que él falleció, yo nací, entonces es una situación. Pero creo que me enseñó indirectamente por medio de sus libros. Y eso sucede en muchos. Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que algo que también nos gustaría conocer directamente de ustedes, el sentimiento que usted tiene al ser quizás el encargado de todo el equipo que resguarda en este recinto la memoria del pueblo mexicano. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que esto le provoca a usted? Bueno, primero es un gran orgullo, es un gran honor para mí. Yo debo de decirles que cuando me invitaron a ser director de esta biblioteca, yo acepté primero porque estuvieron aquí grandes investigadores a quienes yo he admirado: Luis González Obregón, Alfredo Chavero del Paso, Ágreda y Sánchez, personalidades de la intelectualidad del México decimonónico y del siglo XX. Estoy por mencionar algunos, por supuesto hay muchísimos más.
y después de eso una gran responsabilidad, porque yo creo que cuando tú llegas a una posición de dirección, no llegas tienes que llegar desde luego a aprender, pero después de eso también tienes que llegar a dar lo que tú tienes como bagaje, vamos, digo, yo tengo la suerte de estar en mi oficina, que es la biblioteca de Alfonso Caso, donde están sus muebles, donde están hasta los estos entrepaños, son de su colección, de tener su archivo aquí, y entonces eso, pues es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, a don Silvio Zavala, a quien todavía conocí, él murió hace apenas 1 año y meses. Yo lo conocí ya cuando él tenía 102 años, murió de casi 105. Entonces, para mí eso era, pues, es una gran responsabilidad. Y en ese sentido tienes que estar, me parece, a la altura, porque si te invitaron a formar parte de aquí es primero porque hay alguien que cree que tienes el trabajo que soporte que estés aquí, ¿no? Lo cual implica, como decía mi papá, mucha responsabilidad, porque ahora tienes que demostrar que si estás aquí es porque tienes la forma de poder estar a la altura de las circunstancias, aunque eso no me corresponde decirlo a mí. Yo lo que sí puedo decir es que siempre que vengo hago mi mejor esfuerzo, continúo preparándome con la finalidad de que cuando alguien me pregunte sobre una colección de aquí, sepa de quién es, quién fue esa persona, y sobre todo con el gran equipo que es la gente de la biblioteca, que son especialistas de diferentes disciplinas, poder elaborar la forma más sencilla de hacerlo llegar a la gente, de hacerlo llegar a los investigadores, a los niños. Por ejemplo, yo he estado abierto, de hecho hemos hecho trabajos relacionados para que pues algún chamaquito se entusiasme y a lo mejor pues tenemos o hemos invitado de pronto a quien algún día será el León Portilla del siglo XXI, ¿no? Esa sería como que la meta de toda persona que tiene la encomienda de resguardar una institución como esta, ¿no? Esta, sin lugar a dudas, yo sí lo digo, la conocía desde antes de que fuera yo director. Yo conocía, había trabajado sus fondos, y yo puedo decirles que esta es una gran biblioteca que hace falta, porque a pesar de que hay mucha gente que viene y que se interesa, pero no es suficiente. Siempre hay algo que estudiar y la gente cuando viene aquí se lleva grandes sorpresas. Y bueno, encaminados a esta vertiente, nos llama a nosotros mucho la atención precisamente el hecho de que sí hay personas que se interesan mucho por el pasado mesoamericano, prehispánico, pero tal pareciera que les llama más la atención estas nuevas tendencias del llamado New Age. Creen más en eso que en lo que se hace en la investigación, y nos gustaría saber su punto de vista. ¿A qué se debe a que no se acerquen a temas especializados o gente, digamos en este caso, que sale de las academias, que está preparada y se vaya más por este lado romántico, New Age, y no vea su pasado prehispánico tal como debería ser? Bueno, yo creo que particularmente sí hay gente que tiene un gran interés por el pasado, y además un interés serio, vamos, que viene y se acerca a las bibliotecas o al museo o a otras áreas del instituto con un interés genuino. A mí me parece que hay ciertas modas, pero son eso, modas, y pasarán. Y bueno, yo creo que tal vez parte puede ser lo que comentas, pero también nosotros creo que tendríamos que buscar formas que ellos vean muy llamativas, ¿no?
sin que por eso se pierda la esencia. Vamos, no tendría yo por qué hacerme muy New Age para poner tal cosa, no. Más bien presentarlo de manera novedosa, presentarlo de una manera que la gente cuando lo vea diga, lo quiero ver, quiero saber un poco más de esto. Entonces, desde que yo llegué aquí he estado abierto para por ejemplo, exposiciones, y el ejemplo más claro que tenemos es el de la exposición de Códices de México que se realizó hace 1 año y medio, que fue una gran exposición. El instituto hace grandes exposiciones y basta bajar aquí a la sala de exposiciones y notarlo. A esa exposición vino miles de personas. Fue una exposición muy llamativa. Los sábados y domingos y días festivos había gente aquí formada para entrar a ver la exposición. Y tú dices, pero pues es de códices, o sea, de documentos elaborados al interior de pueblos indígenas o que tienen relación con ellos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se le hizo? Yo creo que el instituto tiene forma de presentarlos desde el punto de vista museográfico con una gran calidad. Y tal vez eso nos haría falta si fuese ese el caso, aunque yo creo que se hacen grandes esfuerzos a pesar de que a veces no se cuenta con todos los recursos que uno quisiera. Pero entonces busquemos una forma más llamativa, más adecuada para que los jóvenes se percaten de la riqueza que hay y entonces puedan venir. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo. Yo empezaba visitas guiadas que me pedían algunos especialistas o algunas personas que querían conocer de embajadas de otras instituciones, y yo empezaba la explicación y comenzaba con 8, 10 o 12 gentes y terminaba con 60 o 70 o 80. Y la gente me decía, es que es muy bonita la exposición, yo me quedo impresionado de ver el Códice Boturini, de ver el Colombino, pero cuando alguien me lo platica, yo me voy porque diga, pues la cosita que estaba aquí quiere decir tal cosa y ve cómo así, y sin necesidad de que les des una gran mega explicación. Muy simple, funcionaba de esta forma, vean cómo aquí está plasmado, esto se hizo de tal manera, este es el soporte, y en una charla de 1 hora, 1 hora y cuarto, la gente se iba, creo yo, satisfecha y contenta. Ese tipo de cosas y de acercamientos con la gente creo que es lo que deberíamos de buscar. Porque de pronto tú ves la exposición y sí está presentada perfectamente, es muy bella, la cédula es precisa, pero creo que hay una parte que nos hace falta, ¿no? Quitarle esa como sacralidad al objeto. Lógicamente eso implica pensar más, a lo mejor arriesgarse, pero vamos, esa tal vez sería la opción que tendríamos, presentar algo que fuese muy en los términos que a ellos les gusta. Eso creo que sería el reto de la museografía en cualquier institución, ¿eh? Sí, porque yo de pronto veo, es que vino Anish Kapoor, y yo voy a ver las imágenes y digo, bueno, pues es que son están bien, o sea, pero ¿qué significa? Entonces tengo que empezar a buscar, y de pronto se queda uno pensando, híjoles, pues como que yo no comparto tal cosa. Estoy hablando de una, ¿no? Sí, entonces puse a este señor que tiene una fama internacional y que, bueno, seguramente lo será, un gran artista como es, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué la gente va a verlo? ¿No? Eso es lo que tendríamos que buscar. Presentar las cosas de esta forma llamativa para que la gente diga, esta no me la pierdo porque no me la pierdo. No importa que haga una cola de mediodía, ¿no? Esa creo que tendría que ser como el reto de lo que tendríamos que hacer en ese sentido. Desde luego, a mí me dices de la época antigua y como me gusta, pues por supuesto que pongo atención, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo le hacemos para invitar que los chavos ahora, en sus términos, en sus formas, tal vez una forma será meternos a las máquinas? En ese sentido lo hemos intentado. Por ejemplo, tenemos de los códices, tenemos aplicaciones digitales que la gente puede meterse y baja la aplicación y le cuenta toda la historia antigua. Estamos haciendo ahora un códice maya
y vamos a explicar todo qué significa, por qué los mayas tenían estos conocimientos de manera sencilla, pero no por sencilla menos académica. Esa sería como el reto, me parece a mí. Y desde luego, bueno, nosotros respetamos todas las formas y al final pues los resultados se verán. Creo que será esa la situación. Pues yo creo que nada más nos restaría, aparte de agradecerle otra vez su tiempo y su disponibilidad, es igual hacer una pequeña invitación, ¿no?, a la gente para que se acerque a este tipo de espacios y para que puedan indagar un poco de la riqueza que está aquí contenida, ¿no? Claro. Yo en ese sentido me gustaría repetir lo que en alguna entrevista por ahí dije porque me llamaba mucho la atención. Yo cuando era niño leí un libro sobre Tut, el rey Tut, Tutankamón, particularmente sobre el descubrimiento de la tumba. Y entonces Carter, el que la descubrió, le decía a Lord Carnarvon, hicieron un pequeño hoyo para ver qué había atrás de la pared de la tumba. Entonces hicieron un pequeño hoyo y el libro decía que Carter puso la lámpara y se asomó. Y le decía el Lord, ¿qué ves, Carter? Y él, sin mover la lámpara, viendo así hacia adentro de la tumba, dijo, cosas maravillosas, cosas maravillosas. Yo creo que bibliotecas como esta, archivos, lo único que hace falta es cruzar la puerta y tal vez ya no tengamos una lámpara, pero en la computadora, que será el orificio que se hizo para ver hacia allá, podrán ver cosas maravillosas. De verdad, la gente cuando viene y comienza a ver todo lo que hay de riqueza, ¿sí?, se queda impresionada en la gran mayoría de veces porque son cosas maravillosas. Y esa sería la invitación. Vengan a visitar la Biblioteca de Antropología porque verán cosas maravillosas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio. Gracias también por ayudarnos también nosotros en nuestro proyecto, que yo creo que va un poco de la mano, ¿no? Es ese tema de tratar de acercar a las personas a primero especialistas como ustedes, grandes personas como ustedes, a recintos como este. Y bueno, pues creo que uno de los retos para nosotros como humanistas es precisamente ese, ¿no? El generar ese interés a las nuevas generaciones para que también, como usted dice, ¿no? ¿Quién quita que, por ejemplo, ahorita nos vaya a ver el futuro Miguel León Portilla de... Claro. Siglo, ¿no? Pues esa sería la intención y además el reto. Ahora, a lo mejor si alguien nada más tiene el interés y el gusto y quiere venir a la biblioteca, la verdad es que simplemente ver la riqueza que hay en cuanto a, por ejemplo, las fotos de Alfonso Caso, el cuadro de Siqueiros que le pintó Siqueiros precisamente, conocer las medallas de Alfonso Caso, muchas cosas de esas yo creo que son, y a lo mejor es un ratito, ¿no? Media hora, una hora puedes venir. La verdad es que la gente de la biblioteca siempre estará en la mejor disposición de dar el apoyo para lo que estén buscando. Y en ese sentido, pues, más bien nosotros agradecemos a ustedes que nos permitan también invitar a la gente y expresar un poco el punto de vista personal sobre la investigación, sobre los estudios que hacen. Muchas gracias. Gracias.